En la hemorragia digestiva no varicial, mencionaremos la escala de Glasgow, de Rockall, manejo endoscópico, farmacológico, manejo de la hemorragia digestiva varicial y algo de manejo de hemorragia digestiva baja, ¿no? No sabía si estaba incluido dentro del tema, pero bueno, también les estoy tocando esos puntos, ¿no? Y algunas conclusiones. Bueno, empezamos. La hemorragia digestiva, en general, es una causa más o menos frecuente a las emergencias, ¿no? Va de un 20% a un 10%, más o menos. Más o menos 150 por 100.000 adultos, ¿no? Ahora, la causa de muerte de hemorragia digestiva principalmente es por problemas cardiopulmonares, que va en un 37%, ¿no? Entonces, el médico, la persona que está en emergencia, tiene que actuar en forma rápida y apropiada para poder hacer una resucitación adecuada, ¿no? Depende que uno actúe rápidamente y en qué periodo llegue el paciente para evitar la mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos ante una hemorragia digestiva? Obviamente, cuando nos llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es tomar funciones vitales, ¿no? Tomar funciones vitales y poder estabilizar a nuestro paciente. ¿Qué significa estabilizar? Lograr que esas funciones vitales, esa presión, de repente el paciente nos vino chocado, hipotenso, esa presión llegue a valores basales, por lo menos, ¿no? Que no esté tan taquicárdico por el hecho de la hemorragia, de la anemia aguda, puede estar así, incluso puede hasta desaturar, desoxigenar por el tema de la hemorragia digestiva. Entonces, dentro de esas medidas generales está estabilizar la hemodinamia del paciente, ¿no? ¿Cómo lo estabilizamos? Tenemos que colocarle doble vía al paciente de calibre grueso y en algunos casos, cuando el paciente llega en shock, colocar un catéter venoso central, ¿no? Para reponer la volemia. Eso es lo indicado. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vemos en un paciente con hemorragia digestiva alta? Nosotros vamos a ver melena, ¿no? Que es la deposición negra, pastosa, maloliente, la melena, la hematemesis, que son los vómitos sanguinolentos que presenta el paciente, y esto puede ir acompañado de signos de manifestación cardíaca, ¿no? La sudoración, la lipotimia, puede haber desvanecimiento del paciente. Entonces, nosotros, ¿con qué reponemos la volemia? Lo primero que tenemos que hacer es pasarle cristaloides, ¿no? Y de ahí ya viene lo que es la transfusión del paquete globular, ¿no? Mientras analizamos el grupo sanguíneo y el factor RH, que es importante para el paciente. Hay algunos casos que son severos, que no da tiempo de analizar, hacer esta analítica, ¿no? De grupo sanguíneo y factor RH. En este caso, nosotros podemos poner sangre total, si es que ese fuera el caso, si es que fuera una anemia aguda. Pero lo primero es cristaloides y poder estabilizar la presión y de ahí ya poder realizar la transfusión. Entonces, mientras estabilizamos a nuestro paciente, vamos haciendo una anamnesis, ¿no? Ya sea en forma directa con el paciente o con el acompañante, ¿no? Uno tiene que confirmar que se trate de una hemorragia digestiva. Si es que no lo vemos que tiene hematemesis o melena, pues hacer el tacto rectal, ¿no? Ahora, bueno, el concentrado de Matías, que ya les dije, el paquete globular, mientras hacemos una analítica básica. ¿Qué cosa es lo que pedimos? Un hemograma completo para ver la hemoglobina, ver las plaquetas, ver leucocitos. Se puede pedir también un perfil de coagulación para ver cómo está todos los factores de coagulación. Preguntar en la anamnesis si es que el paciente ha consumido AINES, si consume anticoagulantes, consume warfarina, ticumarínicos, ¿no? Y siempre dentro del examen uno tiene que hacer el tacto rectal, ¿no? A muchos de los colegas no les gusta hacer tacto rectal, pero ustedes van a ser internos de medicina, residentes también, de alguna especialidad, y si es que van a estar en una especialidad clínica, tienen que hacer tacto rectal para evaluar al paciente, sobre todo si es que hay la duda, ¿no? De que hubo sangrado o si es melena o es hematoquesia o rectorragia. Entonces hay que hacer el tacto rectal, para eso también hay pasos. Entonces reponemos la volemia y ponemos al paciente en absoluto, o sea, nada por vía oral, hasta que no sepamos la causa de la hemorragia digestiva o no resolvamos el cuadro, no estabilicemos, el paciente tiene que estar en NPO. Lo siguiente es
poder clasificar ese grado de sangrado, ¿no? El riesgo que tiene. Si el paciente desatura, vamos a tomarle la saturación también, desatura, pues en algunos casos hay que poner oxígeno. Ahora, los criterios de transfusión los menciono en una diapositiva más adelante, pero bueno, se los menciono. Si dentro de los exámenes de la analítica básica que yo he pedido, veo que tiene una hemoglobina de 7 o menor de 7 y el paciente no tiene patología cardíaca, mi idea es, o mi finalidad, mi objetivo es llevar esa hemoglobina más de 7 hasta 9. No pienso normalizarlo porque, bueno, no es la finalidad ahí, sino simplemente que pueda haber una buena oxigenación, puede haber problemas secundarios a la transfusión de sangre, ¿no? Pero sí llevarlo a niveles aceptables. Entonces, entre un hematocrito 21 y un hematocrito 27 es lo que yo espero en un paciente que no tenga una patología cardíaca. Si el paciente tiene una patología cardíaca, pues su nivel de oxigenación es mayor. Si yo tengo una hemoglobina menor de 9, o sea, el objetivo es llevar a una hemoglobina mínimo de 9, o sea, un hematocrito de 27%, que es lo que espero para yo poder realizar algún procedimiento endoscópico terapéutico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es coagulación, yo voy a ver el INR, ¿no? Si es que, o tiempo de protombina, si es que está alterado, yo voy a corregir mediante plasma fresco congelado, ¿no? Ahora, si la hemorragia no es tan activa, también puedo colocar vitamina K endovenoso, ¿no? Ayuda cuando hay trastorno de coagulación. Si es activa, tengo que transfundir ambas cosas, ¿no? Tanto vitamina K como los factores protrombíticos, ¿no? Que hay no todos los centros hospitalarios lo tienen, depende del banco de sangre que los provea. Entonces, si hay un trastorno de coagulación alterada y la hemorragia es activa, entonces puedo transfundir ambos, ¿no? Colocar vitamina K y factores protrombíticos. Ahora, el dabigatran y el rivaroxaban son dicumarínicos, ¿no? No los tenemos con esos nombres en nuestro medio, este es de una literatura española, pero sí tenemos otros, ¿no? Tenemos la warfarina. Obviamente todos los medicamentos, los fármacos que te alteren la coagulación o te prolonguen el tiempo de protombina, hay que suspenderlos, ¿no? La idea es que nosotros lleguemos a un INR terapéutico. ¿Qué significa eso? A un nivel de 2.5 que me permita realizar un procedimiento endoscópico sin problema, ¿no? Y mientras tanto uno transfunde al paciente, si es que ese fuera el caso, ¿no? Entonces, hay que interrogar, como les menciono, uso anticoagulantes en pacientes que tienen estigmas hepáticos o que tengan el antecedente de cirrosis hepática, pues evaluar lo que es encefalopatía, citis, otros factores de coagulación, ¿no? Lo que tenemos en nuestro medio mayormente es la warfarina como anticoagulante, que es lo que más se usa, ¿no? Ya. Una vez que ya estabilizamos a nuestro paciente, nosotros completamos nuestra anamnesis, si es que el paciente estuviera solo o en forma indirecta, ¿no? Realizar el examen físico, completar el examen físico, el resto, ¿no? De la parte digestiva, para ver si tuviera alguna otra comorbilidad. Y aquí es importante el uso de las clasificaciones, ¿no? Para valorar alto y bajo riesgo de complicaciones. Y poder realizar una endoscopia alta y bueno, que la alta hospitalaria no sea muy prolongada, ¿no? Tenemos dos escalas, la escala de Glasgow-Platform, que tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada, y la escala de Rocal, ¿no? También. Imagino que ya en sus grupos de práctica de repente ya los han tocado. No sé si todos han pasado por gastro o solamente algunos grupos. Solo 12, doctora. En el grupo somos 64. Ah, ya, solo 2 grupos han pasado, ¿no es cierto? Me acuerdo de un grupo anterior. Sí, ajá, 2 sí, grupos doctora, recién. 2 grupos. Sí, doctora. Bueno, entonces aquí les presento. Entonces tenemos la escala de Glasgow-Platform, ¿no? Miren, ¿qué puntos toma? Ven la urea, ven la hemoglobina, tanto en hombres como en mujeres, la presión arterial sistólica, y hay otros marcadores, ¿no? Ay, cierra todo esto. Y hay otros marcadores. Ya. Entonces, en la urea, miren los valores,
van desde 0 hasta 6, dependiendo, ¿no? Mayor, igual de 25 me da 6 puntos, ¿no? El puntaje máximo. Hemoglobina en varones, mayor o igual de 13, 0 puntos, menor de 10, 6 puntos. Hemoglobina en mujeres, mayor de 12, 0 puntos, mayor o igual de 12, menor de 10, 6 puntos. Presión arterial sistólica, mayor de 110, 0 puntos, menor de 90, 3 puntos. Y hay otros marcadores como la frecuencia cardíaca, si presenta melena o no, si hay síncope, que es el desvanecimiento del paciente, si hubiera enfermedad hepática, si hubiera insuficiencia cardíaca, ¿no? Según esto, yo saco mi puntaje y si yo tengo entre 0 y 2 puntos, es bajo riesgo de resangrado. El paciente, si está estable, como debe estar estable por este puntaje, incluso si no hubiera oportunidad de realizarle la endoscopía, podría ir en forma ambulatoria y regresar, ¿no? Si hay la oportunidad, pues se le realiza, pero no hay urgencia. Ahora, si yo tengo 3 puntos, mayor o igual de 3 puntos, yo considero un alto riesgo de resangrado. Tengo que realizar la endoscopía dentro de las 24 horas, ¿no? Otra escala es el índice de Rockall, ¿no? El índice de Rockall te evalúa aspectos preendoscópicos antes de la endoscopía y posterior a la endoscopía. Entonces, ¿qué factores yo evalúo acá? Evalúo si el paciente qué edad tiene, si tiene shock, está en estado de shock, o si tiene comorbilidades. Y miren el puntaje, ¿no? Va 0, 1, 2, 3. Entonces, edad menor de 60 años. No está chocado, presión arterial sistólica mayor de 100, pulso menor de 100 y no tiene comorbilidades, 0 puntos. Si es un paciente, por decir de 65 años, ¿no? Taquicárdico, presión arterial sistólica mayor de 100, pulso mayor de 100, ¿no? Ahí le asigno un punto, ¿no? Eso es. Sin comorbilidades, bueno, no los mencionan ahí. Ahora, si la edad es mayor de 80, miren que también aumenta el puntaje, ¿no? Hipotenso y tiene comorbilidades, 2 puntos. Y 3 puntos es cuando ya hay falla renal, falla hepática, metástasis, neoplasia, de frente le asigno los 3 puntos. Ahora, las variables posendoscópicas son las posteriores a la endoscopía, ¿no? Me indica signos de hemorragia reciente, eso es durante la endoscopía, ¿no? Yo veo, hay ciertas características durante la endoscopía que me indican que recién ha sangrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desgarro de Mallory-Weiss. ¿Recuerdan qué es el desgarro de Mallory-Weiss? Sí, doctora. ¿Qué es? Es un desgarro longitudinal de la mucosa. ¿De qué parte? ¿Qué parte Del se encuentra? esófago, doctora. En la unión esófago-gástrica. Del tercio distal. Ajá, sí, doctora. Claro, en la unión esófago-gástrica, justo en esa parte. Entonces, como es un Doctora, desgarro menor, ¿sí? doctora, disculpe, ¿podría ampliar un poquito las diapositivas? No podemos ver lo que son las valoraciones, como está en pequeñito. A ver. Ahora, uy, creo que ya se regresó. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Sí, doctora, muchas gracias. A ver, voy a... ¿Dónde me quedé? Estabilización. En el Rockall me he quedado, ¿no? Acá, ¿no? Ya. Entonces, les mencionaba, ¿no? Si es de un desgarro de Mallory-Weiss, como es generalmente no es muy grande, son 0 puntos, ¿no? Y si no hay ningún signo de hemorragia reciente, 0 puntos. Otros diagnósticos como úlcera péptica, por ejemplo, es 1 punto. Si ese sangrado se debe a una neoplasia, que hay lesiones ahí, o yo encuentro un coágulo adherido, vaso visible, que también son partes de la úlcera, de la clasificación de Fortas, le asigno 2 puntos. ¿No? Si ese Rockall es menor o igual a 2, hay una alta pronta del paciente. Ahora, puedo considerar como bajo, intermedio o alto para hemorragia, ¿no? Y resangrado. Entonces, veo que con una puntuación en un riesgo alto de 6 a 12 puntos, resangrado puede ser mayor o igual a 25% y miren, aumenta la mortalidad, ¿no? Hasta 17%. Ahora,
Los criterios de transfusión son los que les había mencionado, ¿no? Si es que el paciente está en hemorragia, está chocado, el hematocrito no me va a reflejar necesariamente esta pérdida sanguínea, ¿no? A veces se encuentra demasiado concentrado, puede tener menos de lo que realmente tiene, ¿no? Hasta que yo recupere la volemia. Entonces hay que administrar paquetes globulares, como les dije, conjuntamente con los cristaloides, ¿no? Lo primero es estabilizar al paciente hemodinámicamente con cristaloides y si no hubiera tiempo para poder analizar el grupo sanguíneo, se le puede colocar sangre total mientras da tiempo a realizar la analítica, ¿no? Ahora, este es para recalcar los puntos, ¿no? Si es que el paciente no hay compromiso cardíaco y tiene una hemoglobina de 7, entonces se puede llevar o se debe llevar el hematocrito de 21 hasta 27%. Pero si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, como un síndrome coronario, una isquemia, un accidente cerebrovascular, entonces el llevarla hasta 9, ¿no? Entonces, mínimo 27% tiene que estar para yo poder hacer mi procedimiento endoscópico. Ahora, corregir las alteraciones en el perfil de coagulación, ¿no? Este punto tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia baja, ¿no? Pacientes con dicumarínicos se espera llevar el INR a niveles terapéuticos menor o hasta menor o igual de 2.5, ¿no? Lo ideal es que sea menor. Vitamina K más factores protrombínicos, si la hemorragia fuera muy persistente, plasma fresco congelado cuando hay trastorno de este INR, ¿no? Que es lo que se solicita, 10 mililitros por kilo. Esto tiene un grado de recomendación débil, calidad de evidencia moderada, que me faltó la. Y uno tiene que valorar el riesgo-beneficio, hasta cuándo el paciente, por decir, es un cardiópata, tiene algún marcapaso, ¿no? Una vez solucionado el problema de la hemorragia digestiva, podría volver a usar su medicación, o si es que es muy necesario, tendría que volver a iniciar la medicación anticoagulante, pero siempre con protección gástrica, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, cuando yo recibo al paciente, aparte de compensarlo, de ponerle la sangre, pues yo le pongo mi omeprazol, que tiene un grado de recomendación, ¿no? Entonces, le pongo omeprazol como endovenoso. También está el pantoprazol descrito, ¿no? ¿Cuánto le pongo? Un bolo de 80 miligramos endovenoso STAT. STAT significa en una sola dosis, ¿no? Pero el uso del omeprazol, pues no quiere decir que vamos a retrasar la endoscopía, ¿no? De todas maneras es paralelo. Una vez que estabilicemos al paciente, que transfundamos, nosotros a un nivel óptimo, la hemoglobina, de las ya recomendados, ya podemos hacer la endoscopía. Entonces, un bolo de 80 miligramos endovenoso está, que es lo que se recomienda, y después yo debo pasar a infusión. ¿Qué es lo que dice la literatura? Pasar el omeprazol en infusión a 8 miligramos por hora, disuelto el suero fisiológico, ¿no? Esto se pasa diluido en suero fisiológico. Durante 72 horas se recomienda mantener esta infusión, dependiendo también de cómo hayamos encontrado el resultado del estómago en la endoscopía, ¿no? O el estado del estómago, perdón. Posterior a estas 72 horas, si ya tuvimos una resolución endoscópica, entonces nosotros tenemos que pasar omeprazol casi cada 2 horas, ¿no? En infusión. Alguna literatura indican cada 8, pero bueno, ambas están aceptadas. Ahora, ¿el omeprazol en qué ayuda? Disminuye el sangrado activo, va a disminuir los estigmas de alto riesgo de resangrado, ¿no? Va a disminuir la necesidad de tratamiento endoscópico posterior y también mejora la estancia hospitalaria, ¿no? Tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada. Ahora, durante el sangrado de la hemorragia digestiva, el estómago puede estar lleno de coágulos. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos dar algunos prokinéticos porque, como sabemos, o algunos recordarán, ayuda a aumentar la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces usamos metoclopramida endovenoso, ¿no? Y está descrito también la eritromicina en los lugares donde hay eritromicina endovenosa. No tenemos nosotros eritromicina endovenosa como dosis única, ¿no? 30 minutos hasta 2 horas antes de poder realizar la endoscopía. Esto ayuda a mejorar la visibilidad. El tratamiento endoscópico.
Ahora, una vez que nosotros estamos en condiciones de realizarla en 24 horas, nosotros tenemos que valorar, ¿no? Valorar según lo que encontremos en el estómago. Según el tratamiento endoscópico que realicemos, vamos a dar una alta precoz, ¿no? Y bueno, de repente ya no necesite un segundo tratamiento endoscópico, ¿no? Grado de recomendación fuerte y calidad de evidencia moderada. Ay, me olvidé de grabar. ¿Pueden grabar ustedes, por favor? Me olvidé de prender Sí, doctora. ¿Estás grabando? Doctora, no, sí, doctora, desde el inicio está grabando, no se preocupe. Ay, ya. Ya. Entonces, esto para recordar para algunos, ¿no? La escala de Forres. Esta es una escala que se utiliza para hemorragia digestiva, ¿no? Para úlceras. Entonces, recordemos el Forres 1A, que es cuando es un nicho ulceroso con sangrado a chorro, ¿no? Aquí se ve un hilito, para si logran ver algunos, un hilito de sangre. El vaso sangra pues a chorro, ¿no? Entonces, esto tiene, si no hubiera un tratamiento endoscópico adecuado, tiene un porcentaje de resangrado de 67 a 95%. Entonces, el Forres 1B es un sangrado en napa o en sábana, ¿no? Acá no se ve muy bien, es un poquito. Entonces, ustedes hacen la endoscopia y ven la sangre no eyectada, pero sí que se extiende a lo largo de la mucosa. El porcentaje de resangrado también es alto, ¿no? Va bajando en el Forres 2A. En el Forres 2A es un vaso visible, un nicho ulceroso con vaso visible no sangrante, pero tiene un porcentaje de resangrado moderado, ¿no? 25 a 55%. El Forres 2B es cuando hay un coágulo en el nicho ulceroso, el 30%, ¿no? Y el Forres 2C es la fibrina sucia con un resto de hematina. Miren, el porcentaje de resangrado ya disminuye, y el Forres 3, el porcentaje de resangrado es de 0 a 5%, ¿no? Es la fibrina blanca. Disminuye el porcentaje de resangrado, ¿no? Ya podría iniciársele dieta en este caso, Forres 3. Lo mismo, ¿no? Para recordar tipos de Forres, 1A, 1B, sangrado reciente es el tipo 2, ya sin sangrado es el Forres 3, ¿no? Y los porcentajes de resangrado. Ahora, ¿hasta cuándo hacemos tratamiento endoscópico? Tratamiento endoscópico hacemos desde el Forres 1A hasta el Forres 2B, ¿no? ¿Forres 2B cuál es? Recuerden. Cuando hay un coágulo, doctora, un coágulo adherido. Ya, hasta coágulo adherido, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se estila? Se estila, pues, primero hacer una inyectoterapia, como ya vamos a ver. Generalmente se asocian dos tratamientos endoscópicos, ¿no? El primero de base es la inyectoterapia, que es inyectar adrenalina con cloruro de sodio. Eso va a provocar vasoconstricción. Después, en el caso del Forres 2B, que tiene un coágulo que yo no sé qué voy a encontrar debajo, hay algunos Forres 2B que después terminan siendo 2A, ¿no? O a veces se convierte hasta en 1, después de remover el coágulo. Por eso es que hago la inyectoterapia, ¿no? Y de ahí un segundo método según lo que encuentre. Ahora, el tratamiento de 2B tratado y endoscópicamente va a depender de su monitorización con hematocrito seriado, ¿no? Yo controlo a mi paciente con hematocrito seriado y con el tacto rectal. Si yo viera que esta bajara o que continúa disminuyendo el hematocrito y todavía presenta, pues entonces de repente necesita un segundo tratamiento endoscópico, ¿no? Ese es en el caso del 2. Los 1 casi siempre necesitan tratamiento, una revisión endoscópica a las 48 horas, ¿no? En las 2 puedo tomarme ese atributo de monitorizar hematocrito y ver tacto rectal. Entonces, el objetivo es obtener una hemostasia permanente, prevenir el resangrado, ¿no? Esto tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta según la guía NICE, ¿no? Entonces, lo que se estila en tratamiento endoscópico, como les menciono, es asociar dos tipos de tratamiento, ¿no? Generalmente es la inyectoterapia más otro tipo, en la mayoría de los casos. Entonces, la adrenalina, hoy aquí he puesto atropina, pero bueno, es adrenalina o epinefrina. Entonces, diluyo uno en 10.000 o uno en 20.000, y la idea es que me provoque vasoconstricción asociado a otro
¿no? Y este es el inyector que ingresa por el endoscopio. Entonces, este es una diapositiva donde se muestra cómo se realiza la inyectoterapia, ¿no? Este es un sangrado, ¿qué tipo de Forres es? ¿Forres 1A, doctora? Forres 1A es sangrado a chorro. Forres 1B. No lo veo inyectado. Cuando es a chorro, ustedes ven que se inyecta. Sale disparado, como si dispararas un chisguete. Forres 1B me has dicho, ¿no? Forres 1B, Carlita creo que dijo 1B. Carlita dijo 1B, yo 1A. 1B. La 1B. 1B porque es en napa, ¿no? Es uno en napa. Entonces realizo mi inyectoterapia. Lo primero, ¿no? Para que pare un poquito de sangre y me permita realizar mi segundo tratamiento, ¿no? Hay casos en que tú inyectas a ciegas, pues porque sangra todo y no ves nada. Entonces, más o menos viendo de dónde sangra, pones tu inyectoterapia. Lo ideal es que se vea, ¿no? Ya. Entonces, hay otros métodos a los que se pueden asociar, ¿no? Tenemos los métodos térmicos, aquí tenemos el argonplasma y la termocoagulación. La termocoagulación ya ha sido dejada de lado últimamente, ¿no? Que era la probeta caliente. Con una pinza, como un catéter similar al que han visto, se quemaba la zona, ¿no? Pero ya con los otros métodos ya ha sido dejando de lado porque a veces en ese quemar, a pesar que dabas toquecitos, se pegaba el tejido a ese catéter caliente, ¿no? Entonces, y también te provocaba algo de sangrado. Entonces, tenemos la electrocoagulación monopolar y electrocoagulación bipolar. Esto sí, bueno, usamos, que son pequeños toquecitos para dar coagulación, y lo que es el argonplasma coagulación, ¿no? Que sale una especie de líquido, inicialmente como líquido en polvito, que va a provocar la coagulación del paciente. ¿No? Entonces, miren el catéter con el argonplasma coagulación. Y más o menos a 3 milímetros, no es necesario que esté en contacto directo con la mucosa, mínimo 3 milímetros, ¿no? 3 a 4, ni muy cerca ni muy lejos. Si es muy lejos, no te va a provocar el efecto quemante, ¿no? Si es muy cerca, pues el mismo efecto que el otro, se pega a la mucosa y al desprender puede sangrar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que no hay adherencia al tejido, hay una hemostasia eficaz y menos riesgos de perforación, ¿no? Esta sería una de las complicaciones principales, dependiendo de qué tejido se ponga el argonplasma, ¿no? En el estómago generalmente no es mucho el riesgo de perforación, salvo que seas demasiado descuidado en aplicarlo, ¿no? Lo cual no se estila. Es para sangrado en napa o angiodisplasias, para ese tipo de lesiones, ¿no? Otro tipo de tratamiento endoscópico es la escleroterapia. Entonces, si tú tienes un vaso visible no sangrante, o ya lo convertiste a un vaso visible no sangrante con la inyectoterapia, entonces tú puedes aplicar el alcohol absoluto o el polidocanol. En el que provoca eso, escleroterapia, ¿no? Te esclerosa el vasito de la úlcera. De esa manera, evitando el sangrado. Ahora, dentro de los métodos mecánicos, tenemos la colocación de hemoclips y también el uso de ligas, ¿no? Las ligaduras. ¿En qué caso se usan estos? Cuando hay vasos sangrantes, algunas úlceras pépticas que tengan algún vaso sangrante, ¿no? Entonces, tú afrontas electroterapia para que disminuya el volumen del sangrado y colocas el clip en ese vaso sangrante. A veces 2 o 3 es necesario, ¿no? La idea es afrontar bordes y darle en el vaso. Y las bandas elásticas también se pueden usar en algunos casos, como la lesión de Dialafoy o las angiodisplasias, ¿no? Haces una pequeña aspiración y le colocas no es una úlcera propiamente, es un vaso expuesto, la lesión de Dialafoy. Miren un ejemplo de colocación de los clips en las úlceras, ¿no? Esos caen en unos días, ¿no? Los clips tienden a caer en 3 días, más o menos tiende a caer. Ahora, tenemos el hemospray. El hemospray es un dispositivo que va a lanzar nanopolvos.
así se llaman. Estos nanopolvos, al estar en contacto con la sangre, se van a activar y va a provocar la coagulación, pero no es una terapia definitiva, no es una terapia puente que te permita tener tu otro tratamiento endoscópico. De repente se acabó el clip, no sé, qué sé yo, se acabó la adrenalina, o no tienes algún plasma, no tienes ligas, te hace una terapia puente. Esto usado solamente en hemorragia digestiva no varicial, ¿no? Es una terapia puente para que puedas realizar tu otro tratamiento endoscópico, te da tiempo. Ahora, en caso de hemorragia digestiva varicial, las medidas son similares, ¿no? Para toda hemorragia digestiva. Tú no sabes si es varicial o no hasta que hagas la anamnesis o si ves los estigmas, ¿no? En el paciente. Entonces, pero acá si nosotros ya tenemos el antecedente y vemos los estigmas del paciente cirrótico, del paciente hepatópata, paralelo a nosotros reponer la volemia, aquí la volemia no se va a reponer con cristaloides, sino lo que se usa son coloides, ¿no? Expansores plasmáticos mayormente, puede ser cristaloides inicialmente, ¿no? Pero después ya se pasa a coloides, ¿no? Tenemos que prevenir complicaciones asociadas a ese sangrado porque me va a provocar encefalopatía, mayor riesgo de infección, ¿no? Y otro tipo de descompensación como la insuficiencia renal, ¿no? O la falla hepática. Tenemos que proteger vía aérea. Generalmente el sangrado varicial es, digamos, es más severo que una hemorragia por una úlcera péptica, ¿no? Generalmente. Entonces, poner doble vía al paciente, hay algunos casos que sí es necesario colocar el catéter venoso central cuando es una hematemesis marcada, ¿no? Por un sangrado varicial o un sangrado varicial esofágico o gástrico, es fatal. Bota hasta cerca de 1 litro en un ratito. Entonces el paciente se descompensa pues rápidamente, ¿no? En un paciente cirrótico nosotros tenemos que mantener el hematocrito de 7 a 9, no llevar a transfundirlo a mayor valor porque el transfundir bruscamente también hace que esas venas se autoexpandan y nuevamente contribuye al sangrado, ¿no? Entonces mantener en ese hemoglobina, en ese hematocrito. Entonces, ¿cuándo consideramos la transfusión de plaquetas, ¿no? El paciente cirrótico va a tener un trastorno en la producción de plaquetas, que ya es sabido. Algunos no es muy marcado, pero en otros sí. Entonces, nosotros nos vamos a preocupar de transfundir plaquetas si es que las plaquetas están menor de 40.000. ¿Cuánto es el valor normal? ¿De plaquetas? Mayor a 150.000. De 150.000 hasta 450.000. 150, ¿no? Miren en cuánto está, ¿no? 40.000 es poco, ¿no? Bueno, para el procedimiento endoscópico, pues por lo menos le pasaré 3, ¿no? Una unidad me sube 10.000, ¿no? Menos de 40.000, ahí le transfundo. Ya. ¿Qué otra cosa uso en estos pacientes, no? Vasoconstrictores esplácnicos. Aquí tenemos la terlipresina, la somatostatina, el otrioide. ¿Cuál va a ser la función de estos fármacos? Que van a reducir el flujo sanguíneo arterial esplácnico, ¿no? Y del flujo venoso también por todo colateral. De tal manera que va a provocar a este nivel un efecto hipotensor, va a disminuir la presión a nivel de estos vasos, ¿no? Ahora, entonces se va a liberar vasopresina en forma muy lenta en la circulación. Doctora, no se le escucha. ¿Me escuchan? No, doctora, justo Hola. se fue casi unos 5 segundos, 10 segundos, doctora. Bueno, como les decía, hay que administrar terlipresina primero en bolo y luego a dosis iniciales de 2 miligramos cada 4 horas. Y esta terlipresina, al igual que los otros, se mantiene durante 5 días.
Luego tenemos a la somatostatina. La somatostatina es un péptido natural que tiene diferentes funciones, ¿no? También al sistema endocrino. Ahora, es un vasoconstrictor directo, va a provocar sobre los péptidos vasodilatadores esplácnicos. La vida media es corta, ¿no? Aproximadamente 3 minutos, por eso es que en el momento de administrarlo se administra en infusión endovenosa. La recomendación es dar un polio inicial y luego 250 microgramos por hora, ¿no? 500 microgramos por hora tiene mayor eficacia, mayor concentración, pero hay las funciones del paciente. El otriotide es un análogo de la somatostatina, vida media de 2 horas. ¿Cómo lo administramos? Lo administramos en forma endovenosa también, dando 50 ¿no? Stat endovenoso, y después ya lo pasamos a infusión. Esta infusión va de 50 hasta 25 a 50 microgramos por hora endovenoso, ¿no? Tiene un efecto hipotensor a este nivel, ¿no? Hasta los 5 días mantenemos el otriotide, hasta que el paciente pueda pasar a un beta bloqueador, ¿no? Ahora, el efecto adverso que se presenta con mayor frecuencia es provocar hiperglicemia, ¿no? Entonces, tenemos aquí la variz esofágica, ¿no? Y nosotros, aparte del tratamiento farmacológico que le hemos iniciado para bajar la presión a este nivel de la variz, vamos a tener 2 métodos, la ligadura y la escleroterapia. El que mayor domine el médico, ¿no? Pero está descrito con la ligadura mejor efecto. Entonces, tenemos aquí un esquema de lo que es la ligadura. El médico endoscopista ingresa con el endoscopio. Obviamente el paciente tiene que ir con su doble vía. Si estuviera encefalopático, ¿no? Con un trastorno de conciencia mayor, tendría que ir intubado para el procedimiento. Si la encefalopatía es leve, grado 1, grado 2, entonces puede ir sin intubación, ¿no? Siempre protegiendo la vía aérea, y se ingresa con el endoscopio primero para ver uy, ya me pasé. Ahora, ¿cómo lo retrocedo? Sigo pasando. ¿Cómo me retrocedo ahora? Espérate. Anterior. Ya, acá estamos, ¿no? Ya, ingreso con el endoscopio, se mira primero cómo está, ¿no? Las varices, y luego se ingresa a ligar, ¿no? En la segunda vez, cuál es mi causa de sangrado, coloco las bandas que se encuentran en el extremo distal del endoscopio, y de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de la ligadura? Estrangulación de la variz, va a provocar necrosis, ¿no? De la mucosa, de la submucosa, y después fibrosis, y esa variz queda obliterada y cae después de unos días, ¿no? A veces puede haber sangrado después de 5 a 7 días cuando cae la variz, pero es menor, ¿no? Otro ejemplo de la ligadura de las varices. Ahora, puede haber complicación producida por la ligadura, sí, en algunos casos, ¿no? La zona, cuando se aspira demasiado y absorbe demasiada mucosa, puede quedar una ulceración y sangrar. Otro de los efectos secundarios es el dolor retroesternal, que me he confundido, estenosis esofágica por la cicatrización que se produce cuando son varias ligaduras a la vez. Puede aspirarse el paciente en el caso de que hubiera sangrado y provocar una mediastinitis si hubiera una microperforación, ¿no? Ahora, el otro método descrito es la escleroterapia. Es paravaricial e intravaricial. Paravaricial es que tú colocas la sustancia esclerosante, que puede ser el alcohol absoluto, el polidocanol o la monoetanolamina, en el vaso,
al costado del vaso, entrando por un costado y luego de esa manera indirecta llega al vaso, o provocando la misma variz, ¿no? Inyectando la misma variz. Pero en el caso de que inyectes, pues cuando la presión es muy marcada, a veces puedes tener sangrado a chorro. De hecho, lo hemos tenido en alguna vez. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la variz gástrica? El tratamiento de la variz gástrica va a depender de su localización, ¿no? Si es una variz GOP1, según la clasificación de Sarin, ¿qué significa eso? Que está en el esófago y en la curvatura menor del estómago, entonces el tratamiento va a ser con casi similar, ¿no? Casi similar a la de las esófago-gástricas con ligas. Pero si es una variz aislada en fondo gástrico, ¿no? El IgB1, que es en fondo gástrico, o IgB2, que es la variz localizada en otra parte del estómago que no es el fondo, ¿no? O hacia la curvatura mayor, entonces ahí yo tengo que aplicar lo que es el cianocrilato, ¿no? Cianocrilato es una sustancia, es el N-butil 2-cianocrilato, que es un tisular. Entonces, vemos aquí tratamiento endoscópico de la variz gástrica, ¿no? Miren, aquí tenemos la clasificación de Sarin. GOP1 son las esófago-gástricas, que estas son con ligadura. Las GOP2, las IgB1 y las IgB2 es con cianocrilato, y esta es la muestra, ¿no?, de la variz en la vuelta del lung en el endoscopio. Entonces, con esta sustancia tienes que actuar rápido porque como es como un secante, no sé si ustedes han visto el tris o conocen el tris, que es un pegamento. Sí, doctora. Ya, es más o menos así, ¿no? Entonces, tú lo diluyes con una sustancia que se llama, con una sustancia diluyente, ¿no? Lo colocas, que te permita utilizarlo, pero tiene que ser rápido porque se te adhiere al catéter, o sea, muchas veces el catéter se pierde o incluso el endoscopio puede malograr si no lo aplicas en forma adecuada, o sea, si es que el catéter está muy pegado al endoscopio. Entonces, inyectas este cianocrilato diluido, ¿no? Y mediante los puntos que tú observes o creas consideres necesario. Esto te permite un adhesivo de secado rápido y obtura el vaso, ¿no? Ahora, otro punto a considerar una vez que ya controlé el sangrado es el manejo de la encefalopatía, ¿no? En estos casos, para limpiar mi intestino y evitar esta translocación bacteriana es lactulosa. La idea de la lactulosa es, puedo iniciar a 20 mililitros cada 12 horas o 20 mililitros cada 8 horas, ¿no? La idea es tener 2 a 3 evacuaciones diarias, ¿no? Si el paciente no pudiera, por su estado, ingerir la lactulosa bioral, puedo pasar a los enemas de retención con lactulosa, ¿no? Que se da 200 cc de lactulosa más 700 de agua, ¿no? Y una vez que ya logro evacuar, esas deposiciones ya no son, digamos, tienen restos de melena, ya puedo bajar la dosis y dar dosis de mantenimiento, ¿no? Que es 20 cc cada 24 horas. Ahora, la prevención y tratamiento de infecciones bacterianas. Aquí nos basamos en las guías de Baveno, ¿no? Baveno mira lo que es hemorragia digestiva, de todo lo que trata del paciente cirrótico o por hipertensión portal. Entonces, aquí se recomienda el uso precoz de antibiótico profiláctico durante 5 a 7 días. ¿Qué antibióticos podemos usar? O sea, hemorragia digestiva de origen varicial, yo añado antibiótico. ¿Cuántos días? 5 a 7. ¿Cuáles? Quinolonas, ¿no? Puedo usar también cefalosporinas de tercera generación, 1 gramo cada 24 horas hasta completar 7 días, ¿no? Posteriormente, el antibiótico a esta dosis, 400 miligramos 2 veces, si es que el paciente pudiera tomarla, ¿no? Ahora, tenemos algunos puntos, algunos criterios para yo considerar una falla, ¿no? En el control del sangrado, según Baveno 5 y 6. Uno de ellos es que yo requiera
o presente sangrado, es decir, mayor de 5 unidades de transfusión, ¿no? O sea, perdón, haya sangrado y yo requiera más de 5 unidades en ese día de paquetes globulares. Ese es uno de los criterios, ¿no? Y en estos 5 días yo necesite nuevamente pues una endoscopía y transfusión, ¿no? Ahora, 9 matemesis, ¿no? Si yo aspiro mayor de 100 mililitros, dice, de sangre fresca, 2 horas después de haber dado el tratamiento farmacológico y o endoscópico, ¿no? Ahora, hay factores también que yo evalúo a nivel laboratorial, ¿no? Una hemoglobina, una pérdida de la hemoglobina de 3, una disminución del hematocrito en un 9%, ¿no? Considerando dentro del valor basal en que lo tuve. O sea, hice mi tratamiento endoscópico y a pesar de que yo hice mi tratamiento endoscópico, por decir, estaba con hemoglobina de 8. Después de que hice, bajó pues a 5. O el hematocrito lo tenía en 27 y me bajó un 9%, ¿no? Es un fracaso el tratamiento endoscópico dentro de los 5 días. Uy, ¿qué pasó? ¿Hola? Se cerró. Sí se le escucha, doctora. Pero se fue mi presentación. No sé qué pasó. ¿Logran ver? Se ve todo blanco, doctora. Sí. No sé si activó mi internet. Esperando, dice. Sí, bueno, yo sí logro ver pero sale como cargando. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Sí, doctora. ¿Logran ver mi pantalla? Ya. Sí, doctora. Opciones Entonces, en el fracaso de tratamiento se ve. En el fracaso de tratamiento en 2. En el caso de que me falle mi ligadura, mi esclerapia, si es que he aplicado ese método, hay otras alternativas como es la colocación de TIPS, ¿no? Prótesis recubiertas. Entonces se entra también con el endoscopio y son como unas mallas que se expanden y hacen una compresión. Ahora, en el caso de que yo no tuviera otra terapia alternativa, o muchas de las veces también cuando no está, por decir, el gastroenterólogo, el endoscopista, y yo tengo la hemorragia digestiva y el paciente tiene una hematemesis muy exhaustiva, entonces, ¿qué hago? Yo puedo colocar las ondas en Stacklin, de doble balón, ¿no? Stacklin Blackmore. ¿Cuál es su efecto? El efecto es que hace una compresión a 2 niveles. A nivel a nivel gas, 24 horas. ¿Por qué? Porque puede tocar el esofágico, daño en la cultura esofágica, ¿no? Y neumonía por aspirar. Entonces, aquí les presento las ondas en Stacklin Blackmore. Este es un esquema. Miren, esta es la parte del balón esofágica y tiene otros conductos por donde voy a ingresar, ¿no? Este es el esófago. La sonda ya la coloqué. Ay, otra vez se cargó. ¿Ven la pantalla? No, otra vez. Vemos, doctora, lo que es la misma diapositiva, vemos, doctora. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, no sé por qué, ya. Ahora sí ven las ondas en Stacklin. Bueno, como les digo, es un balón que hace compresión a 2 niveles, ¿no? Tanto esofágica como gástrica. Otra alternativa son los shunts, ¿no? Intrahepáticos. Esto es quirúrgico. En realidad hay pocos sitios donde los realizan. Uno de ellos es Rebagliati. Es una cirugía en realidad en el que trata de colocar
una prótesis, ¿no? Haciendo un bypass entre la vena cava, ¿no? Y la parte de la vena porta, ¿no? Para poder disminuir esa presión en las colaterales. Ahora, nosotros tenemos factores pronósticos de mortalidad. Dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? Según Baveno 6 y otra literatura mencionada, tenemos el score de Child-Pugh, C, ¿no? Ya saben, ¿recuerdan qué puntos tocamos en el Child-Pugh? ¿Qué puntos Sí, doctora. tenemos? Sí, ¿no? La bilirrubina, la citis, el tiempo de protrombina, encefalopatía, la albúmina, ¿no? Es un factor pronóstico de mortalidad si tenemos un Child-Pugh C. Entonces, una creatinina sérica alta, la presencia de infección bacteriana es un factor pronóstico de mortalidad. Y hay una escala de MEL, también hay MEL calibrado con un puntaje alto, también es un pronóstico de mortalidad, ¿no? Y esto nosotros tenemos que evaluarlo dentro de las 6 semanas. Esto es según Baveno 6. Posteriormente, nosotros hayamos controlado el sangrado, nosotros debemos dar al paciente que tiene varices esofágico-gástrica, darle beta bloqueadores, ¿no? En el 5.º día, antes de suspender el otroti o la somatostatina o la terlipresina, lo que estemos usando, ya tenemos que instaurar lo que usa propanolol o nadolol. Ya esto es en forma permanente hasta poder erradicar las varices. Ahora, hablaremos algo de hemorragia digestiva baja. Dentro de las manifestaciones clínicas principales tenemos rectorragia, ¿no? La hematoquesia, la melena. La melena puede darse en alguno de los casos, ¿no? Cuando el sangrado es de intestino delgado o cuando tenemos una hemorragia digestiva alta de tránsito acelerado. Entonces, si el paciente nos viene con una descompensación hemodinámica y nosotros logramos ver tipo rojo rutilante o hematoquesia más que nada, vemos que el paciente se ha descompensado y no ha logrado degradarse, o sea, no aparece como melena, ¿no? La melena en la hemorragia digestiva puede proceder de intestino delgado, en la hemorragia digestiva baja. Entonces, tenemos aquí algunas causas de hemorragia digestiva baja, ¿no? Vemos en la parte rectal, de canal anal, las hemorroides, los divertículos, ¿no? Cáncer, pólipos, la enfermedad inflamatoria intestinal o otras colitis, ¿no? La colitis isquémica y angiodisplasia son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja. Ahora lo tenemos por regiones, ¿no? Vemos en recto carcinoma de recto, pólipos rectales, proctitis ulcerosa en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal. En colon tenemos el cáncer de colon, colitis, de Crohn también, ¿no? Que son los más frecuentes, y en la región anal, pues hemorroides, fisuras, proctitis, cáncer también. Ahora, nosotros nos planteamos un algoritmo, ¿no? ¿Qué hacer? Si es un sangrado bajo, agudo, entonces nosotros tenemos que estabilizar a nuestro paciente, como cualquier hemorragia digestiva, hacer transfusión de paquetes globulares, hacer la corrección de la coagulación si fuera el caso, ¿no? Evitar que si este paciente estuviera hemodinámicamente inestable, entonces, y no de tiempo hacer un tratamiento endoscópico, entonces podemos llevarlo a una tomografía guía para poder detectar, pero generalmente esto casi no se da, ¿no? No tenemos a la mano una tomografía con arteriografía, ¿no? Que nos pueda pintar la zona en la que se da el sangrado. Por lo menos en MINSA no hay. En salud puede presentar de repente, ¿no? Y si este paciente siguiera sangrando, llegará a cirugía. Ahora, si el sangrado es crónico, intermitente, nosotros podemos evaluar caso una endoscopia o colonoscopia.
Entonces tenemos medidas generales, una buena historia clínica, un examen físico rectal, ¿no? Control de funciones vitales, compensar al paciente si hubiera vías periféricas, ¿no? Si es que hubiera compromiso hemodinámico. Y aquí tenemos algunos factores de riesgo para nosotros considerar una hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es una frecuencia cardíaca mayor de 100? Presión arterial sistólica menor de 115, síncope, abdomen no doloroso, ¿no? Hemorragia en las 4 horas de la evaluación, el uso de aspirina y que tenga otras 2 comorbilidades, ¿no? Estos son factores de riesgo para considerar una hemorragia digestiva baja. Ahora, si la hemorragia digestiva baja no es grave, entonces podríamos tener una sola vía periférica, ¿no? Generalmente siempre ponemos 2, pero bueno, nos da tiempo, ¿no? Mandar la analítica respectiva del paciente, que eso debe ser en todos los casos, el hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, transfusión de los paquetes globulares si es que la hemoglobina no estuviera en los valores o fuera menor a lo esperado, y evaluar la hospitalización o manejo ambulatorio, ¿no? En el caso de que el sangrado haya sido mínimo y autolimitado. Y la dieta, que es una dieta líquida, sin residuos, ¿no? Para esperar la colonoscopía. Grave, tenemos 2 vías periféricas de calibre grueso, valorar el catéter venoso central, generalmente con 2 vías es suficiente, ¿no? Una resucitación rápida con cristaloides, transfusión de paquetes globulares, una analítica básica, que es hemograma, coagulación, urea, creatinina, ¿no? Y función hepática. Se le suspende al paciente la dieta, estabilizarlo, ¿no? En algunos casos que hay inestabilidad hemodinámica, pues hay que monitorizar al paciente, colocarle sonda Foley y oxígeno, usar vasoactivos, considerar llevar la UCI si fuera necesario. Ahora, reponer los factores de coagulación si es que estuvieran alterados, se pide un fibrinógeno mayor de 1.5, entonces en este caso se repone con plasma fresco congelado, las plaquetas mayor de 50.000 y si son usuarios de anticoagulantes, usar vitamina K, ¿no? Y suspensión, obviamente, de los anticoagulantes. Dentro de los exámenes que pueden realizarse son la angiotomografía, colonoscopía, la cápsula endoscópica, enteroscopía. Ahora, esta cápsula endoscópica se usa cuando no hemos encontrado la causa, o sea, el paciente vino con una melena, por decir, o más hematoquesia, inicialmente hematoquesia y luego melena. Yo le hice endoscopía alta, no encontré causa de sangrado. Le hice colonoscopia, hasta ahí no encontré causa de sangrado. Entonces, en este caso, puedo usar la cápsula endoscópica cuando pienso que ese sangrado es de intestino medio, ¿no? Y si ubiqué esa zona de sangrado, pues uso la que me va a evaluar el intestino medio. Entonces, vemos ejemplos de sangrado, ¿no? Aquí tenemos unas lesiones planas, utilizando el argón plasma, donde se puede quemar, generalmente para lesiones vasculares, que es parte del tratamiento. Y tenemos una úlcera, como es en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Está medio borroso, ¿no? Causas de sangrado, en el caso de divertículos, podemos evertir, aspirar, evertir, colocar una liga, ¿no? Ahora, las técnicas endoscópicas son similares a la endoscopía alta, ¿no? Inyectoterapia, adrenalina 1 en 10.000, 1 en 20.000, ¿no? Y si son lesiones vasculares, usamos argón plasma. Si fuera un vaso o, digamos, una causa de sangrado posterior a tratamiento endoscópico también que se suelen presentarse, hemoclips, bandas elásticas, endoloops, ¿no? No hay en hemorragia digestiva baja estudios que me comparen estos métodos mecánicos, ¿no? La elección va a depender de la experiencia del endoscopista, pues, ¿no? Y de lo que tengamos a la mano. Generalmente usamos clips
Entonces, en hemorragia diverticular, miren, hacemos la endoscopía, vemos el sangrado, ¿no? Podemos colocar un hemoclip y se puede asociar a una inyectoterapia previa, ¿no? Lesiones vasculares, va bien el argonplasma, hay un riesgo de perforación en colon derecho por ser más delgado, ¿no? Las pulsaciones son de cada 1 o 3 segundos de argonplasma y a una potencia baja. Puede haber hemorragia posterior a un procedimiento endoscópico, o sea, yo le hice la colonoscopia a mi paciente, le encontré un pólipo como el que está abajo, le saqué el pólipo y en ese momento de repente yo no me di cuenta o sangró, después el vaso era muy grueso y sangró posteriormente o en ese mismo momento de repente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Inyectoterapia. En algunos casos se usan unos endoloops que son como unas ligas. Bueno, conclusiones. Tanto la hemorragia digestiva alta como baja son patologías frecuentes que podemos encontrar en nuestro medio, ¿no? En urgencias y en emergencias. Lo importante es actuar en forma rápida, ¿no? Manejar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Para no tener complicaciones. Y en la hemorragia digestiva baja mayormente se presenta en personas de edad avanzada, ¿no? También tenemos que controlar para evitar la morbimortalidad. No sé si eso sería todo. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Chicas. Doctora, en la parte de arriba hay una barrita donde puede ver inclusive los participantes y hay una compañera que está levantando la mano para preguntarle. Ay, no veo nada porque está mi... No puede prender, que prenda su micrófono. La compañera, no veo. ya doctora, la compañera Hanampa quiere preguntar, Luis Hanampa quiere preguntar. Adelante, Doctora, Grace. buenas tardes. Doctora, buenas Buenas tardes. Tenía una tardes. consulta con respecto al cianoacrilato, si es que también se puede usar en varices esofágicas o hay alguna contraindicación. No, en varices esofágicas no se utiliza eso. Puede transportarse. No se usa la varice esofágica, se utiliza en variz gástrica. Hay menor riesgo de que se movilice. Ah, ya. Ya, doctora, gracias. Esofágica es ligadura y en algunos casos escleroterapia. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. No, doctora, parece que ya nadie más quiere consultar. Ya. ¿Cuándo nos toca el seminario? El viernes, ¿no? Sí, doctora, el viernes. Ya. Entonces ya nos estaríamos viendo con ustedes el viernes para la parte que falta de pancreatitis y el seminario. ¿Un solo seminario tenemos con ustedes en terapéutica? Sí, doctora, solo está el manejo de cirrosis hepática y sus complicaciones. Ese es el único seminario, correcto. según Silabus. Ya, ok. Ya, doctora, gracias, doctora. Ya, nos vemos.